textualmente: yo estoy descontento con la democracia. En los 7 modelos de gobierno propuestos por la política de Platón, la última era la democracia porque no hay peor forma de gobierno que dejar al pueblo decidir. Esta persona cómo va a votar, porque pues no están en sus cabales. ¿Cómo era la democracia? Como toda democracia estatal se llega a ella porque a través de un proceso de lucha de clases. Sí, básicamente uno de los grandes héroes de Atenas, juntamente, ya no tanto de Grecia, hay que dejar esto claro, que Grecia, hemos dicho antes que era un país muy diverso, tenía muchos modos de gobernarse. Lo que pasa es que siempre se ha hecho de Atenas, la Atenas clásica, como el modelo de Grecia, junto a Esparta y luego el imperio de Alejandro Magno. Pero Grecia Atenas era como un caso bastante particular. Pues uno de los grandes héroes de Atenas eran 2 hermanos que se encargaron de matar al tirano de Grecia, los tiranicidas, tiranos de Atenas. ¿Y cómo se llamaban los hermanos? No me acuerdo. Ping pong. Se les conoce como los tiranicidas. Además, O los tirachinas. así lo mataron. Y sí, es un proceso de lucha de clases, de que las clases populares quieren más participación política, más participar en la gestión. Y se llega a un punto en el que se avanza en una democracia muy profunda, en el sentido de que todo el mundo puede participar. Bueno, todo el mundo. Incluso mujeres. No. Varones atenienses, que son los varones que tienen madre y padre ateniense. No cuentan mujeres ni, por supuesto, esclavos. Claro. Lo que realmente era Y un varón que fuese no, como sí. bastardo. Un varón que fuese de otra ciudad no tenía derecho a participar en política. Aunque sea un padre, o sea, que el padre Pero o si la podía madre ser fuese soldado. ateniense. Solo O solo se juntaban entre atenienses. Claro. si eras extranjero de una ciudad ateniense, creo que podías ser ateniense, pero tenías que demostrarlo. Que luego también hay mucho debate, porque ¿cómo demostrabas tú que no eras ateniense? Entonces hay gente que dice que realmente la democracia era mucho más amplia, porque a lo mejor que tu padre fuese a lo mejor de otra ciudad, otra poli, pues falseando o sobornando, podías acceder fácilmente a la ciudadanía. Vale. Un poco de debate, pero era una democracia limitada. Claro, principalmente preguntaba porque yo cuando leí Platón y hablaba de los diferentes sistemas de gobierno que había... El peor que ponía era la democracia. Porque Bueno, aparte, la tiranía, que estaba abajo del todo, no, pero luego por encima... por debajo del todo, en los 7 modelos de gobierno propuestos por la política de Platón, la última era la democracia porque no hay peor forma de gobierno que dejar al pueblo decidir. ¿Sí? Sí. Tío. Porque a esta gente no Sí. le gusta. Porque ten en cuenta que ¿A quién sí? si la ciudadanía ateniense, por muy avanzada que es, si tu pueblo en su mayoría, pongamos que son unos ignorantes, Claro. van a llevar las cosas mal. Ya es que yo, por ejemplo... Mira España actualmente. El tema... me gustaba el... Mira, Pedro Sánchez, dame más dinero para financiar el podcast. Sí. ¡Mua! Pero te quiero, Pedro Sánchez. Te quiero, Pedro Sánchez. Dinero no, dame dinero. Ministerio de Cultura, el gobierno de España. No sabes cuál es ese vídeo. No, pero otra vez. ¡Chacho! ¡Mi dinero! Oigo. Luego me lo dice. Bueno, no. Que es que yo hablaba... A mí, por ejemplo, había una forma de gobierno, creo que era... Oligarquía no era teocracia, me parece. Todos hacían caso a Teo. ¿Eh? No, teocracia. Teocracia es de la de los Es la sacerdotes. claro. No, ¿y cuál era? Gobernaban los que sabían. Lo mejor. Tecnocracia. Sapocracia. Eso, es que he empezado por T, me lía por eso. La tecnocracia, ahí en parte, no sé, estoy un poco a favor, pero claro, entonces estás haciendo que los que... Que gobiernen los listos, claro que sí. Claro, pero esa es la cosa, entonces Claro. los otros, ¿qué pasa? Como cuando los chavalines estos que acaban de cumplir 18. Sí. Esta persona cómo va a votar, porque pues no están en sus cabales y son más fáciles de manipular. Digo yo, si en algún momento se ha llevado la tecnocracia, porque si no, sí. Como cuando no dejaban votar a las mujeres, que no digo que fuese mejor ni peor, yo no estaba, no lo sé, pero la gente pues iba haciendo tomando sus decisiones o iban evolucionando de alguna forma, aunque independientemente de que las mujeres votasen o no. Entonces, en ese momento era importante, pero no imprescindible que las mujeres votasen. Entonces, en el día de hoy, la tecnocracia te hago un examen de un cierto nivel de
competencias Claro, básicas. democracia basada en la actualidad. O sea, Claro, en plan, un mínimo que sepas de historia, un mínimo que sepas de lo que igual yo ni paso el examen porque no tengo ni idea de nada, o de valores éticos, de moral, lo que sea. Y que voten las personas como, sí, por las listas. Claro, Así, es que yo en plan. estoy en parte en favor de eso, principalmente por esas razones, pero ponte que, como tú has dicho, O una persona con discapacidad, por ejemplo, que tenga los 18 años, va el voto de los padres. Que vale, esa persona tiene derecho, sí. pero pero es lo mismo no- que, pero es lo no- que él no lo va a saber, o- es a lo que me refiero. Tú, por Depende, ejemplo, claro. ponte que haces el examen, ¿sabes? Y a ti yo te veo una persona capacitada para votar. Sin embargo, lo suspende. Es como, a lo mejor hay gente que dice, bueno, lo suspendido significará que no estoy capacitado para votar o para ofrecer mi voto, ¿sabes? Para eso en concreto, porque si es, por ejemplo, un voto de vamos a aprobar una propuesta de una reforma educativa, por ejemplo, si yo soy ingeniero aeronáutico, ¿yo qué coño voy a saber? Un ingeniero aeronáutico que no tiene hijos y se la pela. Yo ahí que tengo que aportar, ¿sabes? Si me dicen vamos a hacer una propuesta de investigación en no sé qué, no sé cuánto, pues yo como maestra o yo como madre de alguien, pues no sé, ¿sabes? En plan que para cada cosa haya una... Subgrupo. Claro. Claro, Eso estaría pero bien. Ojo, podría estar A ver, bien, pero claro, técnicamente- tendría que ser mucho estudio. Claro, técnicamente eso era como lo proponía Platón, que cuando se refiere al gobierno de los mejores. Ahí está. Evidentemente, tú no vas a poner a como ministro o no sé quién llevaría la economía en Atenas o lo que sea, no vas a poner a, yo qué sé, por ejemplo, un maestro de literatura que no sea especializado en economía. Al igual que tú no vas a poner en defensa a un economista. Es cierto. Entonces, en ese sentido, o sea, se dividirían por grupos muy especializados. Pues Porque sí. Mira, los atenienses llegaron a una conclusión muy interesante con la democracia, que fue que la mayoría de los cargos en Atenas se elegían por sorteo. Ah, de puta madre. Pues mira, así evitaban dos cosas muy que suelen viciar la democracia, que son, una, el establecimiento de dinastías políticas y de gente que vive de aquello, porque como es por sorteo, tú nunca puedes usar tu influencia, no puedes estar influir para elegir un cargo público. Claro, es que ahí Esa está, es porque buena, ¿eh? en la democracia... Y aparte todo el mundo, que era ciudadano, Sí. tenía la posibilidad de tener responsabilidades políticas y de participar en la política, de saber cómo se hace. Claro. Entonces era siempre una cosa ajena. De hecho, no era siempre una cosa ajena. Una de las cosas que muy interesantes de la Atenas clásica es la cultura cívica que tenían los propios ciudadanos, independientemente de su clase social, siempre que no fueran esclavos o mujeres. Sí. Que es una cosa tan... que parece una tontería, porque es verdad que deja aparte mucha gente de la población, amplios sectores, pero supone en ese ámbito una revolución, porque es la primera vez, o las primeras veces así de estatales en aquel mundo clásico del Mediterráneo, en la que para la participación política y las responsabilidades no están unidas a tu economía, ni a tu linaje, sino que son, entre comillas, independientes. Todo el mundo podía participar, todo el mundo podía ser elegido, excepto un par de cargos que eran como los cargos que sí se entendían que debían ser por especialistas, Claro. como algunos cargos magistrativos y los de estratega. Eso sí que se elegían mediante distintos tipos de sufragio. Y aparte, otra cosa que incluyeron para que todo el mundo pudiese participar en política y no verse influidos por otros, o intentarlo, era el sueldo. Tú, por participar en la Asamblea de Atenas, Pégate más al micro, porque... por participar en la Asamblea de Atenas, te pagaban. Así tú podías permitirte, si viajas a una aldea, viajar y comer en Atenas y no perder un día de tu trabajo. Y aparte tener... Como cuando te tocan la mesa. Claro. Claro, Más o menos. Claro, tenías Por como... tener la mesa te pagan. Sí, 50 sí. euros, creo. 50 euros. Además, tenías como aparte un colchoncito económico que te disuadía, por ejemplo, en teoría de ser sobornado. ¿Sabes? Es curioso. No es mala. ¿Y por qué se dejó de hacer eso? Pues porque... Llegaron los otros. ¡Guau! Sí, en gran parte el declive de la democracia de Atenas tiene que ver tanto por... Suele siempre remitirse mucho al funcionamiento interno de que acabaron la gente con muchas facciones entre ellas y con una perversión de la democracia que acabó con ella desde dentro, pero realmente tiene que ver mucho los factores externos, como que, por ejemplo, la guerra del Peloponeso, que es una guerra entre los aliados de Esparta y los aliados de Atenas y Atenas. La gana Esparta, perdón, y como una de las condiciones de victoria lo que hace es desmantelar la democracia. Vuelve a un bueno. tipo de consejo, no me acuerdo de si de los 30,
de unos pocos ciudadanos notables de Atenas que además estaban a favor de Esparta para que gobierne la ciudad. De hecho, luego habría una revolución pseudo-democrática más adelante ya. Que yo pienso en el tema de tecnocracia que finalmente, si es el gobierno de los mejores, puede haber gente que por lo tanto, por tener menos medios, no pueda acceder a algo a lo que debería. Ese es el problema de la tecnocracia, que primero es un problema de acceso, de que no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a ciertos tipos de conocimientos, sobre todo. Eso es verdad. Y luego hay otro que es qué conocimientos y qué habilidades consideramos válidas para Es que depende. para defender la hacer un democracia. voto. En la antigua China fueron los señores que inventaron las oposiciones. Todos Bien, sabemos a ellos, putos. que son sí, los sistemas de examen para acceder al gobierno lo inventaron los chinos. Y en principio de eso se llamaba la meritocracia. ¡Oh, no! Y claro, era un Maldita sistema, sea. en teoría era un sistema muy democrático porque todo el mundo podía estudiar y presentarse a muchos cargos, incluso había escuelas que te preparaban a la gente de los pueblos. Lo que pasa que pasa lo que siempre pasa con este tipo de cosas, que hay gente que de partida, por recursos o por incluso educación elemental, tiene unos conocimientos mucho más profundos, y no solo conocimientos, sino sabe manejarse en ese mundo. En China, por ejemplo, una de las cosas que se apuntaban en los exámenes eran cultura general. Unos cuantos libros de Confucio, de los grandes pensadores chinos, y eso la gente que nacía en la nobleza o en la aristocracia china de la ciudad los conocían desde pequeñitos, los leían porque sabían leer. En cambio, una persona de la aldea no tenía ese conocimiento. Pero enséñale al otro a arar, por ejemplo, Claro, ¿sabes? Claro, Pero- ¿qué clase de conocimiento aplicas tú para que una tecnocracia... Depende, ¿eh? Rollo, depende de lo que se vaya a establecer, rollo. El presidente, vale, lo votamos todos. ¿Que todos lo podamos votar? Vale. Yo qué sé, luego, los ministros y las cosas estas de cosas en particular. Sí, los ministerios. Por ejemplo, hay un ministerio de agricultura, Porque lo voten los agrícolas. pues que lo voten los agrícolas. O Eso, que a lo hagan mejor los- gente de ciudad, un madrileño, vetado. No Claro, puede pero- votar, un pero a lo madrileño puede mejor votar. Los agrícolas piensan sobre todo en su beneficio y apartan el que pueda haber un beneficio. No, pero que ahí está el examen. En plan, dentro del examen que haya conocimientos de tierra, en plan de arar, de cosas, Sí. ¿sabes? De campo. Y luego, como hecho típico, como si fuese un examen de ética, ¿sabes? Ah, Que lo puedes engañar, bueno. pero igual que los psicotécnicos de la policía, yo Claro, qué sé. entiendo que esos exámenes, aparte de estar corregidos por ciertos temarios, en base a unos temarios, por unos psicólogos, a lo mejor, en todo caso. Una máquina mejor. También es que... Una máquina mejor. ChatGPT. Ahora, una máquina que lo corrija. Claro, pero Bueno. es igual, lo que pasa con lo mismo que los temarios de la meritocracia china, que qué clase de conocimientos tiene que evaluar una máquina y cómo. Claro, esa. a Porque eso me aparte, refiero. por ejemplo, en el ejemplo de lo agrícola, en nuestras sociedades, y esto lleva siendo así siglos, ya le pasa también a los griegos, son en sociedades divididas funcionalmente, no todo el mundo hace lo mismo, todo el mundo se dedica a lo mismo, hay muchos grupos de opinión, muchos grupos con prioridades distintas, ¿sabes? Con situaciones de existencia distintas, y entran en conflicto. Entonces, ¿por qué? Y bueno, no solo que entren en conflicto, sino que entran en conflicto en esferas que nunca están separadas. Por ejemplo, tú no puedes separar economía de agricultura. Porque a lo mejor la gente que tenga que trabaja en el campo no puede votar en cosas relacionadas con el Ministerio de Economía si ellos mismos producen luego productos, y viceversa. ¿Por qué, por ejemplo, no se puede juntar guerra con economía cuando la fuerza exterior siempre ha sido el arma básica de los estados para financiar su economía? Se entrelazan mucho, incluso dentro de los propios grupos surgen muchas divisiones. Por ejemplo, en el ámbito agrícola no es lo mismo los grandes arrendatarios de tierra, como pueden ser los duques de Alba, Sí. que poseen barbaridades de hectáreas en España, sobre todo en Extremadura y Andalucía, que un productor local o incluso una persona que no se dedica a producir localmente ni a producir para la economía productiva, sino que simplemente tiene su tierra y subsiste de ella. ¿Cuál pesa más, cuál pesa menos? ¿Cómo lo medimos? Porque qué intereses prevalecen. Entonces, al Claro. final, como todo sistema político, la democracia tiene sus límites, pero entiendo una cosa muy bien, que es que queramos o no, todo lo que ocurre dentro de nuestro estado, nuestra sociedad, nos afecta. Entonces, como todo nos afecta y afectamos a esas cosas, todos tenemos Parte derecho de- a participar. Claro. Y para eso la democracia, en el modelo ideal, tiene el sistema deliberativo, de que las cosas se discuten, de que se hablan, que se ponen argumentos. Lo que pasa Diálogo, diálogo. Lo que pasa que, claro, es un sistema muy viciado actualmente, porque las condiciones para que sea democracia son las condiciones en las que todo el mundo, por ejemplo,
puede decir lo que piense, puede participar en política sin temor a ver que su Claro, vida pues peligra, ¿sabes? ¿Sabes? Que, por ejemplo, que tú puedas decir en tu empresa, democracia en las empresas, en los sindicatos, estas cosas, que tú puedas decir algo sin el temor de que te echen del trabajo. ¿Sabes? Que puedas participar, de que a lo mejor puedas ir a manifestaciones o estar en partidos políticos sin que, Que haya tu jefe Sí. haya consecuencias. O simplemente de que tú puedas dedicar tiempo a la política. ¿Sabes? Que tú puedes estar en tu casa y pensar más allá del trabajo. Digo que los filósofos antes Claro. podían Bueno. pensar porque podían comer. Sí, bueno, siempre hay un debate en el que tanto sobre cómo afecta el modelo de producción esclavista a la producción de arte y filosofía, de alta cultura como la entendemos. Siempre se ha dicho que una gran parte, ¿cómo se? Es que no sé la palabra. Una causa de que se pudiesen dar la filosofía y el arte casi como lo conocemos fue que mucha gente tenía esclavos y podía dedicarse a tener tiempo A libre. pensar, Claro, sí, y se podía claro. dedicar a pensar y a hacer su puta mierda. O sea, existencialismo, ¿no? Claro. Resulta que no tanto, porque la esclavitud en Atenas existía esclavitud, pero era sobre todo doméstica, así que tú tenías un esclavo o dos, como si fuesen tus criados, y los usabas, por ejemplo, para tarea agrícola. No era raro, por ejemplo, que gente humilde tuviese esclavos. Luego había otra esclavitud que era la... Gente humilde con esclavos. Sí, sí, sí. Humilde, pero no tanto. Claro, Es como- agricultores, pequeños agricultores, pues podían tener esclavos o gente con talleres de Claro, es alfarería. que me resulta extraño porque, claro, siendo gente humilde, en este caso humilde, pues más pobre todavía, y que tuviera dinero para pagar esos esclavos, entiendo que los esclavos no serían de buena calidad, yo qué sé. No, bueno, había... Serían mujeres. No, porque había una cosa muy divertida en el mundo antiguo del Mediterráneo, que era que podías ser esclavo por deudas. Si tú tenías deudas con alguien y no eras capaz de repararlas, Ah, pues ya trabajar para él hasta- legalmente era su esclavo. Oh. Sí. Y bueno, también existía la esclavitud pública, que era que para grandes proyectos el Estado tenía, la comunidad política tenía sus propios esclavos, por ejemplo, para las minas y tal, o para construcción de barcos, pero lo que no existía en Grecia normalmente eran personas privadas que tuviesen muchísimos esclavos, que es una cosa que sí pasaba en Roma. A lo mejor tenían latifundios enormes que trabajados por esclavos. Generalmente eso, la esclavitud en Grecia era pequeñita, Un poco. doméstica, de una casita Lo justo y necesario. La chiqui. chiquita. Oh, ¿Qué hace? ponérmelo. O libre. A pensar. Claro, sí, y se podía claro. dedicar a pensar y a hacer su puta mierda. O sea, existencialismo, ¿no? Claro. Resulta que no tanto, porque la esclavitud en Atenas existía esclavitud, pero era sobre todo doméstica, así que tú tenías un esclavo o dos, como si fuesen tus criados, y los usabas, por ejemplo, para tarea agrícola. No era raro, por ejemplo, que gente humilde tuviese esclavos. Luego había otra esclavitud que era la... Gente humilde con esclavos. Sí, sí, sí. Humilde, pero no tanto. Claro, Es como- agricultores, pequeños agricultores, pues podían tener esclavos o gente con talleres de Claro, es alfarería. que me resulta extraño porque, claro, siendo gente humilde, en este caso humilde, pues más pobre todavía, y que tuviera dinero para pagar esos esclavos, entiendo que los esclavos no serían de buena calidad, yo qué sé. No, bueno, había... Serían mujeres. No, porque había una cosa muy divertida en el mundo antiguo del Mediterráneo, que era que podías ser esclavo por deudas. Si tú tenías deudas con alguien y no eras capaz de repararlas, Ah, pues ya trabajar para él hasta- legalmente era su esclavo. Oh. Sí. Y bueno, también existía la esclavitud pública, que era que para grandes proyectos el Estado tenía, la comunidad política tenía sus propios esclavos, por ejemplo, para las minas y tal, o para construcción de barcos, pero lo que no existía en Grecia normalmente eran personas privadas que tuviesen muchísimos esclavos, que es una cosa que sí pasaba en Roma. A lo mejor tenían latifundios enormes que trabajados por esclavos. Generalmente eso, la esclavitud en Grecia era pequeñita, Un poco. doméstica, de una casita Lo justo y necesario. La chiqui.